Welcome. Medios para la transmisión de datos. Los pasos para la instalación de una red informática son bastante complejos, por lo que es de suma importancia conocer cada uno de los conceptos y medios por los que la red se lleva a cabo. Mi nombre es Sergio y hoy voy a hablar sobre los medios de la transmisión de datos presentes en una red informática. La red informática deberá su éxito a cuestiones como lo son el cableado, la electricidad y la ubicación de la red. Sin embargo, la calidad de la transmisión de la información se deberá a características físicas, mecánicas y eléctricas dadas en el cable. Los tipos de cable, por ejemplo, los de medio trenzado, como el cable UTP por sus siglas en inglés, o Unfinished Twisted Pair, hace referencia a un cable de medio trenzado y por lo mismo más accesible en el mercado. Sin embargo, una desventaja de este tipo de cable es que a ciertas longitudes puede sufrir interferencias. Por otro lado, un cable STP, por sus siglas en inglés Shelf Twisted Pair, hace referencia a un cable parecido al UTP, pero sin embargo es un poco más grueso y dificulta su utilización en las redes, por lo que solamente se amerita en cuestiones muy específicas. La diferencia en estos medios, en el cable STP y en el UTP, es que el cable UTP es más económico y el cable STP tiende a ser más grueso. La clasificación de los cables en las redes informáticas se da de acuerdo a las siguientes dos clasificaciones. La primera se hace llamar categorías y nos dice cuáles son las características eléctricas con las que contará el cable que estamos utilizando. La segunda categoría se hace llamar clases y esta categoría nos hablará sobre el ancho de banda y las distancias permitidas para la utilización de los cables. Estas relaciones se llevan a cabo en un cuadro como el que se muestra a continuación y se interpreta como un cuadro de Pitágoras para las tablas de multiplicar. Existen algunos puntos destacables, como por ejemplo, que la categoría 3 alcanza 10 megabytes por segundo, la categoría 4 16, la categoría 5 100, la categoría 6 hasta 250 MHz en clase E y la categoría 7 hasta 600 MHz en clase E. Continuando con los medios alámbricos para la transmisión de información, tenemos a la fibra óptica, la cual es una fibra hecha de vidrio o polímero de plástico capaz de transmitir información casi a la velocidad de la luz. Para la formación de este cable existen tres partes, un núcleo, un revestimiento y una cubierta, los cuales son capaces de hacer la transmisión de información. Este tipo de fibra se clasifica en dos tipos. Fibra monomodo, la cual hace viajar un láser único en su interior para la transmisión de las señales luminosas. Y la fibra multimodo, que hace viajar el mismo láser pero en diferentes direcciones dentro del cable. Finalmente, los medios para la transmisión de información de carácter inalámbrico son aquellos que no utilizan cables. Es decir, que sus señales se transmiten por medio de enlaces o señales de radio por ondas electromagnéticas, las cuales alcanzan velocidades casi iguales a las de la luz, como la fibra óptica. Sin embargo, como son de carácter inalámbrico, pueden sufrir interferencias. Interferencias denominadas en tres tipos, cuales pueden deberse a diversas razones. Por ejemplo, la reflexión es cuando la señal se encuentra en un objeto reflectante y hace que interfiera con ella misma. La difracción es cuando la señal tiene que rodear a los objetos. Y la dispersión es cuando la señal se topa con objetos de carácter pequeño, por ejemplo, la lluvia o el granizo, que también causan interferencias y pueden hacer caer la señal. Por eso es más recomendable para una alta velocidad un medio alámbrico. Para la evaluación de los conocimientos. Número 1. ¿Cuál es el nombre que recibe la segunda clasificación de los cables? Número 2. ¿Qué categoría de red hace una transmisión de información de hasta 10 megabytes por segundo? Número 3. Menciona los tres componentes que conforman el cable de fibra óptica. Número 4. ¿Cuál es el tipo de fibra que es atravesada por un láser único y así evita la reflexión en las paredes? Hola, mi nombre es Jimena Guerrero Quintanilla y les voy a presentar el tema de dispositivos de conexión de cables. Bueno, los cables, que forman parte de una red de transmisión de datos, no pueden utilizarse si en ellos no llega debidamente la señal eléctrica. Para ello existen los conectores.
Y pues vamos a los conectores para redes. Pero principalmente, ¿qué es un conector? Bueno, un conector es la interfaz entre el cable y el DTE o el DSE de un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red. En las LAN, los conectores conectan los cables a las tarjetas red. Y ahora les mencionaré algunos de estos conectores, que son el RJ11, RJ12 o RJ45, que estos conectores pues se pueden utilizar en cables UTP, STP y otros cables de pares. También tenemos el AUI y DB15, que son utilizados para la formación de topologías en estrella con cables pares o para la conexión de transceptores o las estaciones. También tenemos el BNC, que se utiliza con cable coaxial fino, que es un típico de Ethernet. También tenemos el T-coaxial, que es el modo natural de conectar una estación en el bus de cable coaxial. También tenemos el DB25 y DB9, que son conectores utilizados para las transmisiones serie. En el caso de las redes inalámbricas no podemos hablar de conectores, sino más bien de antenas de radiación, por lo que estas tienen la función de transceptores. ¿Por qué? Porque convierten la señal eléctrica de los circuitos eléctricos en ondas de radio. Y existen también más elementos físicos de una red y les voy a mencionar algunos de ellos, que son los balloons y transceptores, que son capaces de adaptar la señal pasándola de coaxial, twin coaxial, dual coaxial a UTP o en general a cables pares, aunque estos no sean trenzados. También tenemos el rack, que es un armario que recoge de modo ordenado las conexiones de toda o una parte de la red. También tenemos los latiguillos, que pues son cables cortos utilizados para prolongar los cables entrantes o salientes del rack. También tenemos la canaleta, que es una estructura metálica o de plástica adosada al suelo o pared que alberga en todo en su interior el cableado de la red. También tenemos las placas de conectores y rosetas, que pues estas sirven de interfaz entre el latiguillo que lleva la señal del nodo y cable de la red. También tenemos los conectores para fibra óptica, que pues son los conectores más utilizados en instalaciones de fibra óptica de área local, son los conectores ST y SC. Y en redes FDDI suele utilizarse más el conector tipo MIC. También tenemos herramientas utilizadas para la conectorización. Bueno, las herramientas utilizadas para la conectorización de las conexiones del cableado dependen del tipo de cable y del conector. Estas también toman formas especializadas como son los alicates, las cuchillas y las crimpeadoras. Además de las herramientas de conectorización, también son utilizables otros componentes que cooperan con la calidad de la instalación, como puede ser el macarrón termorretráctil, que pues son cables huecos constituidos con material de plástico termorretráctil, es decir, que comprimen por aplicación de calor. También tenemos las bridas, que son elementos plásticos que abrechan los cables entre sí. También tenemos las etiquetas identificativas, que constituyen un sistema de información que adjunta cada cable para tenerlo identificado en todo momento. También existen otro tipo de herramientas más comunes, las cuales son las tijeras, los pelacables, los punzones, las cuchillas, etc. Ahora pongamos a prueba tus conocimientos con las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es un conector? 2. ¿Cuáles son algunos tipos de conectores? 3. ¿Qué función realizan las antenas de radiación de redes inalámbricas? Y 4. ¿Cuáles son los conectores más comunes utilizados en las instalaciones de fibra óptica de redes de área local? El siguiente tema que les voy a presentar es la tarjeta de red. Bueno, el adaptador de red, tarjeta de red o NIC, que significa Network Interface Card, es el elemento fundamental en la composición de la parte física de una red de área local. Cada adaptador de red es una interfaz entre el hardware y la red. Esta tarjeta se inserta en el bus de comunicaciones del ordenador personal convenientemente configurado. Un equipo puede tener una o más tarjetas de red para permitir distintas configuraciones o poder atacar con el mismo equipo distintas redes. También tenemos la descripción y conexión del adaptador, que la conexión de la tarjeta de red al hardware del sistema sobre el que se soporta el host de comunicaciones se realiza a través de una interfaz de conexión. Cada ordenador transfiere internamente la información entre distintos componentes, que sería el CPU, la memoria o periféricos, en paralelo a través de un bus interno. Por lo tanto, un slot es un conector físico donde se pincha la tarjeta. La velocidad de transmisión de un slot, es decir, el bus interno del ordenador y el número de bits que es capaz de transmitir en paralelo,
serán los primeros factores que pueden influir decisivamente en el rendimiento de la tarjeta en su conexión con el procesador central. Actualmente, las interfaces más usadas en servidores y equipos de sobremesa son el PCI y también tenemos el PCMCIA para ordenadores portátiles y el USB para portátiles y también equipos de sobremesa. En el caso de los adaptadores de redes inalámbricas, el procedimiento de instalación es semejante, aunque en este no se utilizan cables, los cuales, dije anteriormente, son sustituidos por antenas de radiación. El adaptador de red necesita de un software controlador que conduzca sus operaciones desde el sistema operativo. De este modo, las aplicaciones a través del sistema operativo tienen controlados los accesos al hardware del sistema y en concreto a la red. Sobre este controlador puede establecerse también otros programas de más alto nivel y que tienen funciones específicas relacionadas con los protocolos de la red. A estos programas se les llama packet drivers porque son los encargados de la confección de los paquetes o tramas por los que circulan la red. En ocasiones, el sistema operativo no puede reconocer automáticamente la tarjeta recién instalada. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a que la tarjeta puede que sea más moderna que el sistema operativo. Bueno, también tenemos la configuración de las tarjetas de red. Los adaptadores de red se pueden configurar de modo gráfico mediante el panel de control, en este caso en Windows, o también en el administrador de red, de este caso es en Linux, aunque es también común utilizar el intérprete de comandos de Windows o Shell de Linux. Ahora vamos a poner a prueba tus conocimientos con las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es la tarjeta de red? 2. ¿Qué es un slot? 3. ¿Qué son los packet drivers? 4. ¿De qué modo se configuran las tarjetas de red? Hola a todos, mi nombre es Manuel Cortés y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es una red Ethernet. Ethernet es un estándar de redes de área local. Es la red del estándar IEEE 802.3. Utiliza el protocolo de medio SCMA/CD, que por siglas en español significa acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Las estaciones están permanentemente a la escucha del canal y cuando lo encuentran libre efectúan sus transmisiones. Esto puede llevar a una colisión de red, que se produce cuando las señales procedentes de dos equipos se vuelcan simultáneamente sobre el mismo canal, en la banda de frecuencia. Esta colisión hará que las estaciones suspendan sus transmisiones, esperen un tiempo aleatorio, transmitan una trama de aviso y vuelvan a intentarlo. El modo en que las tramas IEEE 802.3 son puestas en su medio de transmisión físico depende del tipo de cableado y de las especificaciones del hardware. Para ello se definen varios subestándares de IEEE 802.3. En algunas estaciones de alto rendimiento ya se está instalando el Ethernet 10G, el más reciente y rápido de todos, porque cuenta con una velocidad de 10 gigabits por segundo. Un dominio de colisión es un segmento físico de una red de computadores, donde las tramas pueden colisionar. Cuando Ethernet pone una trama en el bus de la red, esta debe de viajar a un computador conectado. No puede saltar de un dominio de colisión a otro. Cuando un nodo tiene que transmitir información a otro que está en otro dominio de colisión, tiene que acudir a los servicios de otros dispositivos de red intermedios como puentes o enrutadores, como se puede observar. Estos dispositivos separan los dominios de colisión y son los encargados de ampliar la red LAN con otros. Los protocolos de red que tienen direcciones de destino tipo multidifusión pueden colapsar la red. Es por eso que los dominios de colisión deben estar perfectamente acotados. Tecnología Power over Ethernet. Es un estándar de la norma IEEE 802.3 que permite suministrar energía mediante el cable de Ethernet. El consumo debe ser muy reducido, como un teléfono, un router o una cámara web. Especifica dos tipos de dispositivos: equipo de alimentación eléctrica y dispositivo alimentado. La instalación de dispositivos Power over Ethernet requiere un cableado de categoría 5 o superior. La mayor parte de los conmutadores modernos incluyen la tecnología Power over Ethernet, pero si no los tienen, se puede instalar un adaptador. Arriba se muestra el conmutador y abajo el adaptador, que tiene dos entradas Ethernet y una salida de corriente que suministra los datos procedentes del conmutador y además la corriente eléctrica que toma de la fuente de alimentación del adaptador. Vas a responder estas 4 preguntas. ¿Cómo se le conoce la red del estándar Ethernet? ¿Cómo se produce una colisión de red? ¿Qué es un dominio de colisión? ¿Y a qué velocidad va Ethernet 10G?
Esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Víctor y te voy a hablar acerca de el cableado de red. El proyecto de instalación. Bueno, la instalación consiste en la ejecución ordenada según las directrices del proyecto de la instalación de un conjunto de tareas que revierten en proporcionar el servicio que necesitaba el cliente. Algunos ejemplos de estas tareas son la instalación de las tomas de corriente, la instalación de rosetas y jacks, el tendido de los cables, está la conectorización de los cables, el probado de los cables instalados, la instalación de los adaptadores de red, y si es que no hay una tarjeta de red instalada, y por último la instalación de los dispositivos de red. Tenemos además los elementos de la instalación, que son A, armarios y canaletas, y B, suelos y techos técnicos. Los armarios y canaletas, en las instalaciones de tipo medio grande, los equipos de comunicaciones se instalan en armarios especiales, que a su vez dentro de estos armarios o racks se instalan bandejas de soporte o patch panels para la conexión del jack de otro tipo de conectores. Los canales son conductos a través de los cuales se tienden los cables para que queden recogidos y protegidos convenientemente. B. Los suelos y techos técnicos. Las canalizaciones tendidas por suelos y techos técnicos mejoran la limpieza de la instalación haciéndola más estética y, bueno, por consiguiente más ordenada. Existen rosetas especiales para extraer de los falsos suelos tanto datos como fuerza. La instalación eléctrica y de aire acondicionado. De no estar bien hecha la instalación pueden incrementarse los riesgos e incluso la electrocución. Todos los dispositivos de red tienen que estar conectados a enchufes con tierra. Otro problema importante del que hay que estar al tanto es de los conectores de corriente o las subidas y bajadas de tensión. Para ello podemos utilizar sistemas de alimentación interrumpida o SAI que nos van a ayudar a regular esa deficiencia. Otro problema o necesidad en una instalación informática es el control de la temperatura y la humedad, la cual se logra mediante el uso de un aire acondicionado. Los elementos de conectividad. A. Tenemos los patch panels y los latiguillos. Un patch panel es un dispositivo de interconexión a través del cual los cables instalados se pueden conectar a otros dispositivos de red o a otros panels. B. Las conexiones a rosetas RJ45. En las redes de aéreo local sobre los cables UTP deben utilizarse conectores RJ45 para que sea compatible y así no haya alguna deficiencia de transmisión de datos. La confección de latiguillos RJ45.3 o C. Las estaciones de red se conectan a los dispositivos de red a través de cables construidos con el código de colores y contactos en ambos extremos. Ya está predeterminada ese código. En el punto D tenemos el etiquetado de los cables y la norma EIA barra TIA 606 especifica claramente que cada terminación de hardware debe tener alguna etiqueta que lo identifique de manera exclusiva. Un cable tiene dos terminaciones, por lo tanto cada uno de esos extremos recibirá un nombre. Ahora te mencionaré las preguntas de acuerdo a esta sección. ¿Qué norma especifica cada terminación de hardware que debe tener alguna etiqueta que lo identifique de manera exclusiva? ¿Qué es lo que se logra mediante el uso de aire acondicionado? ¿Para qué sirven los suelos y techos técnicos? Y por último, mencióname 3 tareas del proyecto de instalación. Hola, mi nombre es Andrés y el día de hoy les voy a hablar acerca del cableado estructurado y su certificación. Para comenzar, el cableado estructurado es el conjunto de cables, puertos o dispositivos necesarios para la creación de una infraestructura de telecomunicaciones. Y ya que este está en constante cambio debido a la evolución de los equipos y las necesidades de los usuarios, tenemos que garantizar que sea eficaz y sobre todo que cumpla con sus principales características, la seguridad y la flexibilidad. Pero, ¿y esto qué hace? Primero, pues da la posibilidad de que el usuario pueda mover o cambiar algún periférico conectado a la red. Además de que este subdivide a la red por diferentes módulos para garantizar un funcionamiento óptimo.
Estos se organizan de forma ascendente y son: número 1, la localización de los puestos de trabajo. Es aquí donde garantizamos que va a llegar la señal a los diferentes puntos. Luego viene el subsistema horizontal o de planta. Este es el medio por el cual se va a distribuir el cableado. Luego viene el subsistema distributivo. En este encontramos los ranks o los diferentes distribuidores de red con latiguillos. Luego está presente el subsistema vertical, que este se encarga de comunicar a los subsistemas horizontales. Luego está presente el subsistema de campus. Este se encarga de expandir la red LAN sin que ésta pierda esa característica. Y al final se encuentran los cuartos de entrada, telecomunicación y equipo. Es aquí el punto más fuerte, donde se garantiza la red. Y esto puede ser por medio de líneas telefónicas, receptores de cable o entre otras. Luego está presente su certificación. Con esta vamos a revisar que se cumplan todas nuestras especificaciones o lo que mande el usuario. Esta se dicta principalmente por las normas y especificaciones establecidas por. Estas incluyen los requerimientos del cable, la tipología y las distancias a las que se puede encontrar y sus parámetros de rendimiento. A continuación les mostraré uno de sus ejemplos. Ok, para llevarse a cabo esta certificación se utiliza maquinaria especial por medio de instrumentos, pero de estos solo existen 4. Estos cuentan con 2 dispositivos, uno activo y uno pasivo. Estos se encargan de realizar los test de forma automática o semiautomática. El activo manda una señal que es asimilada por el pasivo y se vuelve a enviar, creando así un ciclo que garantiza su eficacia. Ahora, pongamos a prueba tus conocimientos. 1. ¿Cuáles son las principales características del cableado estructurado? 2. ¿Cómo se le conoce al subsistema horizontal? 3. ¿En dónde se encuentran los ranks? 4. ¿Cuáles son los 4 instrumentos de certificación? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta breve pero concisa explicación les sirva y pues les permita adentrarse más en la investigación o el conocimiento referente a la instalación de red. Nos vemos a la próxima.